Ok, vamos con Ashley Barreto y su exposición. Buenas noches. Yo no soy parte del grupo, solo les estoy ayudando a compartir. Tú no eres parte del grupo, Ashley. ¿Quiénes son los integrantes del grupo? Yo soy integrante del grupo. Lo que pasa es que tenemos inconvenientes para poder compartir y entonces le pedí ayuda a Ashley para que las compartiera. Ya, ¿y quiénes van a exponer? Samantha, Aroca, Joyce Mieles, mi persona, Alejandra Riera, ¿Quién arrancamos? con Aroca, con Samantha. Aroca. Mm, ¿Dónde está Hola, buenas tardes. Anaí Aroca? Ok, Anaí. Listo, vamos, Anaí. Ya. Buenas tardes, pues yo le voy a hablar un poco sobre lo que es la antropología cultural. La antropología cultural es una rama de la No te Sammy, no escucho, se te escucha. no te escucho, Anaí. Hola, ahí sí, tenía el micrófono silenciado. Bueno, empezamos nuevamente. La antropología cultural es una rama de la antropología que centra su estudio en conocimiento del ser humano por medio de su cultura, es decir, creencias, tradiciones, mitos, normas y valores que guían y estandarizan su comportamiento como miembro de un grupo social. La antropología cultural es una de las ciencias que seguiremos requiriendo a futuro, ya que ésta propone y asegura que para comprender al ser humano, pues es necesario comprender el entorno en el cual nace y se desarrolla, ya que el entorno pues influye de una manera directa en la forma de ser, tanto en su conducta como en términos de personalidad e inteligencia. La cultura en sí es un conjunto de modas de vida, costumbres, conocimientos, desarrollos, ya sean estos artísticos o científicos, industrial de una época o un grupo social. Es decir, la cultura pues se refiere a los valores que comparten miembros de un grupo y de normas que ya se tienen establecidas y bienes materiales que se van produciendo. En la cultura pues también encontramos modos, sean modos de vestirse, costumbres matrimoniales de una sociedad, pasatiempos. La cultura en sí permite que una persona tenga pues, hay una cultura en sí que permite que varias personas tengan vínculo matrimonial con distintas personas, sea gran cantidad de esposos o maridos simultáneamente. Para hablar un poco más sobre lo que es el vínculo de la sociedad y la cultura, pues el concepto de sociedad pues es un conjunto de personas, pueblos y naciones que conviven bajo ciertas reglas comunes. Para que exista cultura, pues debe existir sociedad. Y si no existe cultura, pues nosotros, los seres humanos, pues eh, seríamos seres humanos pues que tuviese un gran déficit de pilares fundamentales y valores. Un ejemplo que les puedo dar de cultura es en el caso del Oriente Occidental, donde se practicaba lo que es el infanticidio. El infanticidio, pues, la práctica de causarle a un niño la muerte de muy corta edad, es decir, menor a un año de manera intencionada. En muchas sociedades del pasado se realizó práctica, la cual estaba permitida. Actualmente, pues, en Occidente se sigue considerando. A ver, Ashley, no se escucha. Perdón, Anaí Aroca, no se te escucha. No sé si le pueden escuchar ustedes, Anaí. Creo que se le cortó el internet porque la imagen quedó congelada. Sí, no se escucha la compañera Anaí. Por favor, Anaí, y no leer, Anaí. Importante exponer, no leer. A ver,
Vamos con el siguiente del grupo de Anaí, porque estamos sin el audio de Anaí. ¿Quién sigue en el grupo? Ahora sigo yo. Melanie Vera. Un momento. Bueno, Profesor, ¿puedo seguir porque se me había cerrado el Zoom? A ver, Anaí, por favor, termina, pero trata de Ya, escuchar. bueno, lo que le decía de la cultura china, que para ellos tener una niña, pues no era lo mismo que tener un hijo varón, ya que esto para ellos estaba considerado como una catástrofe para toda la familia. En la cultura de nuestro país, pues encontramos tradiciones que son hoy en día pues son declaradas patrimonio cultural. Encontramos en la costa, bueno, sobre todo se celebra lo que son las fiestas de San Pedro y Pablo, que une a gran diversidad étnica del país. Pues esta gente, estas personas que festejan esta fiesta, pues se preparan dentro de un año para rendir a honor a sus santos patronos, donde dicen que, según la creencia de los ancestros, dicen que estas personas, estos santos, pues cada vez que ellos les agradecen anualmente porque son santos que a ellos los bendice de manera en lo que es la pesca, para que aquellas personas les vaya bien en la agricultura. En la sierra pues también encontramos la fiesta de la Mama Negra, que es una fiesta de las culturas del Ecuador más populares. Sus inicios pues al principio fueron religiosos, anualmente se celebran en el mes de septiembre. Es uno de los eventos más importantes de este país. Por esa razón, perdón, fue declarado referente cultural y patrimonio inmaterial de la región andina. La teoría más popular que existe dentro de la fiesta de la Mama Negra fue dada en el año 1742, donde hubo una erupción en el volcán Cotopaxi y sus habitantes pues estaban alarmados y comenzaron a pedir a la Virgen de la Merced que los protegiera de cualquier daño. Y ellos prometieron pues realizar una fiesta de honor. La fiesta de la Mama Negra pues también es considerada como la Santísima Tragedia, donde sus feligreses pues tienen la oportunidad de todos los años pues darle gracias a su patrona. El antropólogo Taylor nos dice que la cultura pues es adquirida o aprendida, más no heredada y no viene por la sangre ni por los genes, mientras que el antropólogo Clifford Hertz define que la cultura como ideas basadas en el aprendizaje y la simbología cultural, que nosotros los humanos absorbemos dicho aprendizaje mediante la inculturación. ¿Qué es la inculturación? Pues esta palabra fue utilizada por Anaí, primera vez en el año perdón, Anaí, a ver, 1948 una pregunta para ti. por el antropólogo Melville, ¿Sí me escuchas, Anaí? donde la inculturación, Anaí, dígame, ¿me estás escuchando? ¿Sí me escuchas? sí, Ya. Quiero que me des un ejemplo de esto que acabas de plantear, que la cultura es aprendida. Por ejemplo, digamos que te educan a ti con principios racistas. Te enseñan que tus padres, estoy poniendo un caso hipotético, ¿no? Dicen, bueno, ujú, sabes que Anaí, debes cuidarte mucho de la gente de color porque es gente peligrosa, que generalmente es delincuente. Los negros generalmente roban, ¿no? Ese es el prejuicio que tienen tus padres. Este es algo aprendido. ¿Tú puedes desaprender eso? Sí, no, ¿por qué? Sí, porque, o sea, nosotros, los padres, por lo general, nos guían a nosotros hasta una cierta determinada edad, pongo yo que mayormente hasta los 18 años. Y de ahí para allá, como dice el dicho, nos hacemos camino al andar. Entonces, a eso va lo que decía el antropólogo, donde nos decía que la cultura, pues, no es heredada, no es, va por los genes, no es por la sangre, sino más bien aprendida. Ok, Anaí, ¿algo más? Sí, el objetivo que tiene la palabra enculturación, pues es enseñar todo aquello que es considerado apropiado y lo que no es apropiado dentro de un marco social, que los individuos pues pueden integrarse de una manera adecuada pues al grupo que pertenece. Gracias. Bueno, fue Anaí Aroca. No sé si hay preguntas para Anaí. Preguntas para la compañera Anaí Aroca, ¿no?
Bueno, vamos con la siguiente o el siguiente del grupo. Bueno, buenas tardes. Hablemos sobre la cultura y el individuo. Seres humanos individuales siempre conforman o siempre van a constituir el sistema, pero sin embargo, al vivir dentro de dicho sistema o al vivir dentro de cierta cultura, los humanos, perdón, también se ven restringidos en cierta medida por las reglas y por las acciones de otros individuos, en este caso las reglas que pues la cultura demande. Estas reglas culturales pues son las que ofrecen una guía acerca de qué hacer y cómo hacerlo, pero la gente no siempre, o las personas no siempre van a ejecutar las reglas que esta cultura en la que se rodean les indica. Entonces, las personas usan su cultura de manera activa y creativa en lugar de seguir ciegamente estas reglas, ya que los seres humanos son, o bueno, somos, eh, personas que no tienen que ver tanto como con robots programados, no, nosotros no vamos a seguir ciegamente lo que, no todo el tiempo, porque sí en algunas cosas, algunas reglas podemos acatarlas, pero hay otras como que no nos parecen y nosotros pues las ubicamos en cuestión a los intereses que tengamos. Entonces, aun cuando se esté de acuerdo, como lo mencioné, con lo que hay que hacerse y con lo que no, nosotros como seres humanos siempre vamos a observar lo que nuestra cultura dicta, lo que las otras personas esperan de ella y lo que nosotros tenemos en cuestión a nuestra percepción y en base a eso actuamos. Entonces, muchas reglas que ponen o imponen estas culturas terminan siendo violadas, algunas con muchas frecuencias. Por ejemplo, tenemos los límites de la velocidad automovilística, que no todos respetan ese límite o esa regla que está impuesta. Lo que esto nos, bueno, nos lleva a pensar en lo que los antropólogos dicen acerca de la cultura ideal y la cultura real, que, bueno, no es más que la cultura ideal consiste en lo que la cultura dice que se debe hacer y cómo se tiene que hacer, ¿ya? Y lo que se hace. En cambio, la cultura real, pues es esta que refiere el comportamiento verdadero que tiene la persona, que tenemos las personas en base a estas reglas que son impuestas. Ideal, pues, por lo que se idealiza, lo que se debería. Pero real, pues, es algo que está pasando, que no tiene nada que ver con lo ideal. Y ahora hablemos acerca de los niveles de cultura, que es importante mencionar que son tres. Los niveles de cultura están el nacional, el internacional y el subcultural. La cultura nacional pues se refiere a aquellas creencias, patrones de comportamiento que han sido aprendidos, valores, instituciones que comparten los ciudadanos de la misma nación. Por eso nacional. La cultura internacional viene siendo lo mismo, pero esta se basa más en que estas características se extienden más allá de las fronteras nacionales, por eso internacional. Y cuando hablamos de las subculturas, pues tenemos que tomar en cuenta que también existen ciertos grupos que están dentro de una nación, que tienen características o reglas o ciertas cosas que son, o valga la redundancia, son características de esa cultura o de ese pueblo y pues ellos tienen diferentes maneras de vivir, diferentes maneras de hacer cosas que la nación hace diferente. Claro que sí, muchas veces comparten, pero son muy pequeñitas las cosas que comparten de las reglas nacionales en el grupo que ellos tienen, pero más se basan en las reglas que ellos imponen. Ya les voy a mencionar ejemplos acerca de Dani, esto. Dani, te voy a pedir un ejemplo. A ver, Sí, justamente les iba a decir, mire, un ejemplo de una cultura, de la cultura nacional es el lenguaje vulgar característico de Ecuador. Ya, porque Ecuador ya sabemos que es muy caracterizado por las personas que tienen una manera de hablar o un léxico un tanto diferente a las culturas en otros países. Y incluso los insultos son diferentes a lo que otros países tienen. No voy a mencionar los insultos porque, bueno, estaría fuera de lugar. Ya, ahora, hablando de las culturas internacionales, un ejemplo, o varios ejemplos, está el fútbol, la pizza, y en cuanto a las religiones, pues encontramos varias, porque las religiones se han extendido. Sucedió en Melanie, un lugar, Melanie, a dígame. ver, sí, stop. Eh, Ejemplo de alimentos respecto al tema de cultura internacional, nacional, subcultura, respecto a Ecuador, ¿no? Ya,
por ejemplo, el encebollado es una parte de cultura internacional, porque es parte de Ecuador, pero también en otros países se prepara. Se preparan de manera diferente y bueno, pues pero tienen el mismo, como que la misma intención. Los ingredientes en mayor parte son iguales, pero el sabor siempre va a cambiar. Entonces, Es un ese plato es el ejemplo. internacional para usted, Melanie. Ajá, Ya, ¿cuál sería el plato nacional de Ecuador? Típico. un plato nacional de Ecuador. Bueno, podría ser la guatita, porque Guatón. no, ajá, ese es muy característico de aquí de Ecuador, pero obviamente es más de la costa. Otro, El tigrillo es un grillo. plato también característico de aquí de Y Ecuador. subcultura, ejemplos. Ya, si tengo de la subcultura, por ejemplo, encontramos la comunidad achuar que se encuentra en la Amazonía del Ecuador. Ya, hay diferentes, ¿no? Pueblos que se encuentran en el Ecuador y yo traigo acotación la comunidad achuar que pues esta tiene entre sus costumbres o mandatos que, por ejemplo, un hombre puede tener varias mujeres siempre y cuando éste cumpla o tenga ciertas características como que sea guerrero, que sea cazador y como que tenga habilidades que otros hombres no tienen. Mientras que los hombres, digamos, promedio o los hombres que no tienen estas características, pues no pueden darse el lujo, por así decirlo, de tener varias mujeres. Ya. Pero el Ahora, ejemplo de subcultura era respecto a la alimentación, ejemplo de alimentos. ya. Yo le hablé de esto. Ya, de la subcultura. Hay una bebida que se hace con ayahuasca, no recuerdo el nombre, que se hace en una comunidad eh, de los Áchilas, en Santo Domingo. No recuerdo bien el nombre, pero es una bebida que preparan allí ellos y no todas las personas tienen acceso a, a consumirla. Son los miembros de su comunidad y personas que pues hay turistas, ¿no? Que entran, que van a la comunidad y para poder tener acceso a esta bebida como tal, tienen que pasar por unos rituales como para considerarse dignos o aptos de poder consumir esta bebida. A ver, pregunta para el curso sobre lo mismo. A ver, en su cultura, el tema de alimentos, algún alimento que sea específico de una zona, de un pueblo, de una provincia, que solo haya en Puede ser el cuy, que es consumido en la sierra. el cuy, perdón, cuy, sí. Otro, También en una parte de la Amazonía, ajá. una parte de la Amazonía, no recuerdo dónde, no sé si han visto que comen estos gusanos que son bien gorditos. No sé si ese ejemplo sea válido. Como chontacuros, creo que se llama. Ajá, exacto. Yo también diría que Aquí donde vivo en Chones sería la tonga. La tonga de gallina criolla. En la Amazonía también la chicha masticada. Chicha masticada. también podría ser el locro, que es de la sierra. Llevar loco en la sierra, es la sangre del chivo, ¿no? Sí, y también hecho con vísceras. Ajá. ¿Algo más? ¿Algún ejemplo de alimentos que La fritada Acá del en mi hornado. zona, en donde yo vivo, en Esmeraldas, hay una comunidad chachi que prepara una bebida que se llama champú. Es solo de ellos. Ah, ya. Sí, primera vez que escucho el champú. Bueno, eso es parte como de la subcultura, es decir, ya son identidades culturales en cuanto a la parte culinaria, pero solamente ya de zonas, em, es decir, grupos limitados. Ya cuando hablamos de subcultura estamos hablando de grupos más reducidos, ¿no? Bien, sigamos con la compañera Melanie Vera. Ya, en cuestión a eso, le cuento que sí tuve como que ciertos dilemas, porque yo conozco muchos platos, pero es como que, por ejemplo, son característicos de cierto lugar, pero también los hacen, digamos, un plato característico que lo hagan en la sierra, también ya hay locales en la costa que los preparan y así viceversa.
platos de la Amazonía que se supone que solamente que son de ahí, ¿no? De la cultura, pero hay locales y restaurantes que pues los llevan a otro lado. Por ejemplo, si decimos la tonga, yo no sabría hacia dónde llevarlo, porque la tonga no solo se da en un solo lugar, se da en el Carmen, se da en Manta, se da en Chones, se da en, bueno, en varios lugares, incluso en la sierra también yo he ido a comer a lugares de personas que preparan este plato porque pues obviamente también llegan personas de la costa Quito de también Morelia y se llegan a vende. comer. Quito se ¿Ah? vende. En Quito yo he probado tonga, sí, sí la hacen. Sí, sí hace. Entonces, por eso es como que yo tenía esto de que no quería ubicar algo muy común, porque igual como que me iban a decir, pero eso también se prepara acá y también se prepara acá, y no es como que muy de ahí. Ya. Bueno, ahora refiriéndonos al etnocentrismo, que este se define como la tendencia a considerar que la cultura propia es superior y se utilizan los estándares y los valores propios para juzgar a los extranjeros. En otras palabras, lo que quise decir es que el etnocentrismo se basa en juzgar otras culturas usando los estándares culturales propios, considerar que mi cultura es mucho mejor que esta por esta razón y juzgarla de cierta forma porque pues no se acatan a lo que yo considero o mi cultura considera que está bien. Entonces, el etnocentrismo pues se atestigua cuando la gente considera, como ya mencioné, que sus culturas propias son las más veraces, las más adecuadas, o en este caso las más morales, frente a las de otros grupos. Sin embargo, en este caso, hablando de la antropología, es fundamental como estudio de la diversidad humana el hecho de que lo que es ajeno puede ser también normal, adecuado y pues también puede ser valorado en otra parte y no tiene que ver solamente con que esta cultura es mejor y la de acá y esto es así y no es así como que blanco y negro, en este caso. Ahora, hablando del etnocentrismo, yo estaba como que, de todo lo que leí, puedo considerar que en este caso el etnocentrismo como que leve puede ser el que yo, un ejemplo, yo no acepte que otras personas tengan otra forma de pensar que yo, diferente, porque su cultura les dicta otra cosa, y yo pienso que lo que yo digo y lo que mi cultura me ha indicado está bien, y lo que dice esa cultura no, como que algo leve, pero hay situaciones en las que el etnocentrismo va más allá y es más peligroso cuando esto viene a infringir los derechos humanos. Y es muy importante mencionar esto, como podríamos preguntarnos cuál es el límite, qué sucede cuando las prácticas, los valores y los derechos culturales entran en conflicto con los derechos humanos. Bueno, ¿qué Y sucede? Hey, Melanie, vamos a eso, ¿no? Es un muy buen tema. A sí, ver, esto me interesa mucho y quiero que escucharlos a todos. Primero a ti, Melanie, por favor. ya. Refiriéndonos a los derechos humanos, muchos de ellos son violados y más en algunas culturas, y traigo aquí a cotación el ejemplo, en ciertas culturas de África y el Medio Oriente que tienen como costumbre la modificación genital femenina o también la llamada mutilación genital femenina, que Correcto. consiste en la remoción del clítoris eh, y coser los labios de la vagina para estrechar su abertura. Ya, y este procedimiento normalmente lo realizan en estas culturas porque ellos dicen que es la manera de evitar que las mujeres puedan ser promiscuas o adúlteras, y en este sentido pues se les disminuye el placer sexual. Entonces, esta es la idea que ellos tienen, de querer apropiarse del cuerpo, en este caso de las mujeres, y realizar esto para que no sean, como dije, ¿no? Promiscuas o adúlteras. Y defensores de los derechos humanos, en este caso, en especial grupos de derechos de mujeres, rechazan esta práctica porque infringe un derecho humano muy importante, el cual es decidir sobre el cuerpo y la sexualidad propios, que se está infringiendo en este caso en base a lo que esa cultura dice que está bien. Y si dice que está bien, pues eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, gracias a estas prácticas sí se han ido como que desapareciendo el hecho de que realicen esto en las mujeres, pero poco no es como que se ha extinguido del todo, porque se sigue surgiendo esta situación. Y también encontramos, por ejemplo, conflictos no solo entre las mujeres, sino también la circuncisión y operaciones genitales masculinas. En este caso, en Estados Unidos, a los hombres por cuestión de religión o cultura, se les realiza la circuncisión
¿Y por qué realizan esta circuncisión a los varones en sus miembros masculinos? Lo hacen en sí, por ejemplo, por la razón de que religiosa, de que Dios es como que el todo y tengo que, si yo hago eso, no perdón, o sea, si a un hombre se le realiza la circuncisión, ya se le disminuye el deseo sexual y no es lo mismo a un hombre que no se ha realizado la circuncisión. Entonces, de esta manera es como que tratan de consagrar la vida de ese niño, porque lo hacen cuando, incluso cuando son bebés, cuando recién nacen, para que ellos consagren su vida a Dios. Y en otras personas pues lo realizan por situaciones médicas que dicen que esto puede ayudarte en ciertas áreas. Por ejemplo, tienes menos probabilidades de contraer VIH y todo lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Tienes un menor riesgo también a tener infección en las vías urinarias y también lo que es el cáncer de pene. Ya. Entonces, pero este acto se realiza cuando son pequeños y también se está infringiendo este derecho humano que es el tener derecho sobre tu cuerpo, sobre qué quieres hacer y qué no. Entonces yo creo que ya son situaciones de etnocentrismo que se van más allá y que A ver, van infringiendo Melanie, de esa a ver, manera, denos digamos. un minutito, Melanie. A ver, chicos, ¿qué saben ustedes sobre la circuncisión? Es un tema para conversarlo con los chicos, más que todo, sobre todo con los hombres, ¿no? ¿Quiénes son circuncidados aquí en este curso? Repite la pregunta, por favor, doctora Alejandra. ¿Quiénes son circuncidados en este curso? Andrés, a ver, hay algunos chicos aquí. No, por mi lado, no, profesor. La verdad, por esa parte no. O sea, y tengo entendido también que la circuncisión no es portar como quiera la cubierta flotante, lo que es el del pene. Por lo general se hace más cuando es molesto. Hay personas que sí se hace molesto y bueno, más que todo cuando están en edad adulta, más que todo, ya toman la decisión de hacerse eso. Pero como dice la compañera, en ese caso de cuando es pequeño es como un caso más, eh, Bueno, bueno, encienden lo la que, cámara, chicos, por favor, ayúdenme con las cámaras, veo que están apagadas. Por favor. A ver, esto es un mito total, esto de que la circuncisión elimina o quita, disminuye el deseo sexual. Para nada, no afecta en lo más mínimo, porque, bueno, yo soy hecho la circuncisión, a mí me hicieron la circuncisión y no me ha afectado en absoluto el tema de la libido, ¿no? El deseo sexual. Pero lo que sí creo es que, y está también planteado por Kotak, es que los derechos culturales no están por encima de los derechos humanos. Los derechos humanos siempre están por encima de cualquier tipo de práctica cultural porque los derechos humanos son universales, ¿no? Eso hay que tener en cuenta claramente, ¿no? Ningún, eh, ninguna tradición, ningún tipo de ritual puede estar por encima de los derechos humanos, ¿no? Importante tener en cuenta eso. Bien, finalice, Melanie, por favor. Ya. Bueno, hablando acerca de ejemplos de prácticas que se imponen y sirven para mantener desigualdades sociales dentro de la cultura en la que me rodeo, porque el libro planteó como que una pregunta así, de que piensen, en este caso, cuáles son las prácticas que se imponen y sirven para mantener desigualdades culturales o sociales dentro de la cultura en la que te rodeas. Y bueno, poniendo un ejemplo en criterio personal, lo que me ha pasado a mí, está el hecho de la imposición de los padres, dentro de mi cultura, de los padres a bautizar a los bebés sin su consentimiento. En cuestión, yo me refiero a la religión católica, que esto pues hay algunas personas que ya le realizan eso a sus hijos cuando están más grandes, pero igual ellos como que a veces no están tan informados de eso, y igual es como que algo obligatorio, como que te tengo que ir a bautizar y es que eso es ley porque esa es tu fe, esa es mi fe y ya, y es la fe de todos. Entonces, esa es una imposición dentro de mi cultura, de que los niños, a los bebés, cuando nacen, se los bautizan y ya los convierten, en este caso, en la religión católica.
Y a mí pues me pasó eso y a estas alturas de mi vida me hubiese gustado que hubiesen esperado que yo creciera y ahí yo decidía si creía o no en Dios, si me inclinaba hacia una religión o hacia otra. Ahora encontramos otra situación que actualmente se vive y pues que yo viví, que es en cuestión a la sexualidad. Voy a decir algo aquí que en realidad para mí es muy normal, no sé si para los demás, pero bueno, yo soy bisexual y cuando mi familia se enteró de eso, quisieron como que empezar a imponerme ciertas cosas en cuestión a que ellos consideraban llevarme y lo hicieron, normalmente lo hicieron, me llevaron a ubicarme hormonas, porque decían que eso pues iba a cambiar mi orientación y que yo iba a ser heterosexual y que eso como que solamente supuestamente no, era una etapa. Y aparte de eso, querían también imponerme, porque eso es en cuestión a la cultura en la que yo me rodeo, también a otras personas piensan lo mismo. Si tú les preguntas como que, ¿qué harías si tu hija o tu hijo resulta, o alguien de tu familia resulta con otra orientación sexual, qué harías? Y era como que, yo lo llevaría a la iglesia para que se convierta, o yo lo ubicaría, le inyectaría hormonas, o yo lo metería a terapia con psicólogos para que le quiten eso, ¿ya? En este caso, pues a mí también me hicieron, bueno, estar o recibir terapia con dos psicólogas y en las dos siempre, o sea, lo hicieron para que estas psicólogas, pues a mí me cambiaron la orientación sexual y tuvieron de hecho una conversación, lo que también considero que no es ético. Tener esa conversación con ellas de que, bueno, esta es la situación y yo quiero que esto hagan. La primera psicóloga que a mí me atendió no fue nada ética porque ella sí quiso hacer eso. O sea, ella quiso cambiar mi orientación sexual y me sacó un poco de argumentos que yo no sé ni de dónde lo sacó. Y de cierta forma me hizo dudar porque yo en ese momento estaba pasando por una situación fatal. O sea, esta situación de saber si realmente está bien ser así o no está bien ser así. Ya, pero la segunda psicóloga, obviamente que yo vi, ella sí fue completamente ética y me dijo como que tus padres me mencionaron esto, me dijeron esto, pero en realidad quiero que sepas que aquí en terapia yo no te voy a convertir en nada, o sea, no se te va a quitar la bisexualidad, no vas a salir de aquí heterosexual, ¿ya? Entonces, esa es una imposición que se presenta dentro de la cultura, en la que yo me rodeo. Y eso solo en cuestión a la imposición que ellos tienen, como a lo que eso causa y genera, porque si nos ponemos a hablar de las secuelas que eso deja a las personas que tienen una diferente orientación sexual, en este caso a mí, es fatal. Fue horrible en realidad pasar bueno, de entender que yo era una persona normal, que eso no estaba bien, que esa situación tenía que acabarse porque lo que yo había aprendido, gracias a mi proceso de enculturación, que ya si prestaron atención saben que la enculturación pues es esto que nosotros venimos aprendiendo desde niños dentro de la cultura en la que nos rodeamos. Entonces, gracias a este proceso de enculturación que yo tenía, lo que yo tenía en mente era que lo normal es que las parejas se conforman de dos personas de diferentes sexos, hombre y mujer y no hay más. Y las personas que no son así, pues son personas anormales que necesitan cambiar de una u otra manera eso, o tienen, qué sé yo, el demonio adentro, o eso no está bien. Ya. Y para finalizar, ya fuera de estos ejemplos, ya con esto termino, hablamos de la aculturación, que en este caso se parece a la palabra enculturación, pero este significa el intercambio de características culturales entre grupos en contacto de primera mano. En este caso, ciertas culturas pueden intercambiar otras culturas con otras culturas, valga la redundancia, mezclando, por ejemplo, alimentos, recetas, música, bailes, vestimentas, y gracias a esto se da lo que es la globalización. Y la globalización, pues, es lo que abarca diferentes culturas, comportamientos, religiones, pensamientos que son intercambiados. Eso es todo por mi parte. Ok, muchas gracias bueno, un aplauso a Melanie Vera, me parece que hace falta este tipo de exposiciones, porque muy honesta, Melanie, me parece excelente esto. La verdad, es una muy buena exposición y sobre todo toma menciona algo que es importante para todos, sobre todo por un tema de
que yo me he topado con muchos casos en las diferentes facultades, en los diferentes paralelos, donde hay una cierta estereotipación, digámoslo así, se los trabaja con mucho estereotipo, este tipo de orientaciones sexuales, que es algo totalmente natural. Recuerden que la heteronormatividad, es decir, creer que lo normal es, si alguien es de sexo masculino, tiene que ser masculino, perdón, si es alguien hombre, tiene que ser de género masculino, y si es mujer, tiene que ser género femenino. Esto es una construcción cultural, pues no es algo natural, digámoslo así, porque en definitiva la orientación sexual se basa en cómo nacemos. No tiene nada que ver con educación, cultura, etcétera. Y obviamente eso no se puede transformar, así se nace. Es como que a mí me guste el helado de chocolate y no el de vainilla, es un tema totalmente eh, que está en mi orientación, está en mi ADN, ¿no? Son mutaciones genéticas, cambios. Eso no se puede ni cambiar, ni es una señal de debilidad, ni de fortaleza, es algo totalmente normal. Y lo que sí puedo decirle, Melanie, es que esa actitud es la correcta, porque mientras más transparente seas respecto a tu orientación sexual, más tranquila vas a estar, y de eso se trata, vivir la vida con consecuencia y con serenidad. Espero, ojalá todos tuvieran una actitud así. Bien, vamos con otro compañero, compañera. ¿Alguna pregunta para la compañera Melanie Vera? ¿Preguntas? Bueno, pasemos a otra integrante del grupo 4. Bueno, continúo con las bases evolutivas de la cultura. Ok. Comenzando, pues la cultura es una característica distintiva de la humanidad y se refiere a las formas de vida y patrones de comportamiento que son compartidos y provienen entre los miembros de una sociedad. La cultura incluye todo, desde el lenguaje, tradiciones y actualmente pues la tecnología y el ¿Me arte. ayudas con tu cámara, por favor? Sí la tengo encendida. Ok. ¿Tu nombre cuál es? Sofía. A ver, no te veo, Sofía. A ver. No veo a Sofía. A ver, Sofía. Sí, Sofía Soledispa, ¿no? Sí. A ver, vamos, Sofía. Bueno, continúo. Pues la evolución biológica humana ha influido en la cultura de muchas maneras, pero para entrar un poco más en contexto, les voy a hablar sobre lo pasado. Pues la competencia cultural de los humanos tiene una base evolutiva que se remonta a más de 2,6 millones de años, y muchos de los rasgos humanos reflejan el hecho de que nuestros ancestros primates vivían solo en los árboles. También hablamos de los rasgos como las destrezas manuales, especialmente los pulgares, y la capacidad de aprendizaje basada en un cerebro grande. Al igual que los primates, los humanos tenemos las manos flexibles con 5 dedos que nos permiten realizar las tareas cotidianas con facilidad. Los primates tenemos una visión de profundidad de color increíble, y también pues una combinación de destreza manual y percepción que permite a los monos, simios, humanos agarrar y sostener objetos y verlos bajo nuestros ojos y evaluarlos. Pues los monos, los simios, los humanos, entre otros, almacenamos una gran cantidad de imágenes en nuestra memoria, lo que nos facilita aprender y recordar cosas. Asimismo, aprendemos a lo largo de nuestras vidas, y la capacidad de sacar provecho de la experiencia proporciona una ventaja adaptativa que permite evitar errores. Además, los humanos no somos los únicos que fabricamos herramientas para propósitos específicos. Un ejemplo que les puedo dar es sobre un chimpancé en el bosque de Tai, en Costa de Marfil, que este fue observado cómo creaba herramientas con piedras para romper las nueces. Es decir, que usaba
sus habilidades para crear estas herramientas y poder sobrevivir, así mismo como la cacería. Y pues nosotros en la actualidad, los humanos, hemos creado un sinnúmero de tecnologías que básicamente nos ayuda a realizar tareas básicas cotidianas. Por ejemplo, la tecnología en los móviles, que o sea, ya tenemos la facilidad de comunicarnos desde un punto del mundo hasta el otro extremo. Y un ejemplo también cotidiano sería en la cocina, que existe electrodoméstico para todo. E incluso para hacer jugos no tenemos que ya usar ni siquiera las manos, porque metemos prácticamente la fruta en ese electrodoméstico y nos cumple la tarea básica. Ahora hablemos sobre los homínidos y los homínidos. ¿Cuál es la diferencia de esto? Pues los homínidos son una familia de primates homonoideos que incluye 4 géneros y 8 especies vivientes, en las cuales nos hallamos nosotros los humanos, orangutanes, gorilas, chimpancés, entre otros. Y pues los homínidos, por otro lado, solo abarca los individuos de las especies de género Homo, que son parte del proceso evolutivo humano. Es decir, los homínidos clasifican la evolución solamente del Homo que conduce al ser humano. ¿Qué compartimos con otros primates? Pues en base a la anatomía y fisiología, los humanos y los primates tenemos una estructura corporal similar, como un cerebro grande, y en relación al cuerpo entero, pues los brazos, piernas móviles y una estructura ósea similar. En cuanto al comportamiento social, los primates tienen una estructura social compleja y viven en grupos, al igual que los seres humanos, y también muestran emociones y comportamientos sociales similares, como la afiliación, la cooperación y la competencia. En cuanto a los hábitos alimenticios, los primates son omnívoros y se alimentan de una gran variedad de alimentos, incluyendo frutas, insectos, carnes, hojas, entre otros. Y los seres humanos pues también tienen una dieta variada y pueden ser omnívoros o vegetarianos. En cuanto al lenguaje y comunicación, aunque nosotros los humanos tenemos la capacidad de comunicarnos a través del lenguaje verbal, pues los otros primates también tienen sistemas de comunicación complejos, como los gestos y las expresiones faciales, también los sonidos. Y en cuanto a las herramientas y tecnologías, los primates han sido observados utilizando herramientas para tareas diversas, como romper nueces, extraer termitas de un nido, y los seres humanos también hemos desarrollado herramientas y tecnologías más complejas para el uso de herramientas en una habilidad que compartimos con los primates. Y esto es lo que le mencioné anteriormente, que tanto como los otros primates y los seres humanos, creamos herramientas a base de nuestras necesidades en la vida cotidiana. Sin embargo, como el ser humano ha sido más evolucionado, pues hemos alcanzado a llegar a crear la tecnología, a avanzar la tecnología. Ahora, ¿en qué nos diferenciamos con otros primates? Entre habilidades cognitivas avanzadas, los seres humanos tienen la habilidad cognitiva avanzada que nos permite razonar, planificar, resolver problemas complejos de una manera que otros primates no lo harían. Por ejemplo, los seres humanos pueden crear herramientas y máquinas complejas para ayudar tareas específicas que tenemos hoy en día en la vida cotidiana, cosa que los otros primates pues no han evolucionado. La comunicación compleja. Los seres humanos tienen un sistema de comunicación complejo que permite compartir información de manera más destacada, por así decirlo, que otros primates. Los seres humanos pueden hablar y escribir, lo que nos permite transmitir información abstracta y simbólica. En cuanto a la capacidad de aprendizaje de enseñanza, nosotros como humanos somos capaces de aprender de manera más efectiva que otros primates y también podemos enseñar a otros. Los humanos pueden transmitir conocimientos y habilidades de una generación a otra, los que nos permite acumular conocimientos y tecnología a lo largo del tiempo. A ver, Sofía, una pregunta, Sofía. Quiero que me Sí. expliques un poco el tema de globalización, algo más sobre globalización. Esto es importante, ¿eh? ¿Podría ser más específico con la globalización? En general, hay una cultura de la globalización en este momento. ¿Qué entiendes por esto? Globalización, es decir que como que se refiere a todo el mundo en sí, en todas las culturas, todo el planeta Tierra en general. ¿Pero qué le une
a todas las culturas, todos los países? ¿Cómo? ¿Qué uniría? ¿Cuál sería digamos, el pegamento cultural para unir a todos los países? ¿Cómo se vincularían? Mm, pues yo diría que también puede ser a base de los estados, o sea, de cada gobernante de cada sector, de cada lugar. No, básicamente es una idea comercial, está basado en el mercado, ¿no? En expandir mercados. Por ejemplo, la Coca-Cola es algo global, ¿no? Ah, Se ve en claro. todas partes, McDonald's igual. Tiene una visión totalmente comercial, ¿no? Lo global, ¿no? Hablamos de incluso TLC, hablamos de el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, son formas de globalizar el comercio y las marcas, sobre todo, ¿no? Sí, a ver, levantaban la mano dos chicos. A ver, Carelis, me parece, Carelis de Arcentales. A ver, ¿quién levantó la mano? Disculpen. Buenas tardes, doctor. Yo levanté la mano para hacer una intervención. Era, pues, como usted lo consultó. No sé si me equivoco, igual me corrige. Algo que todos, casi todo el mundo tiene en común es la tecnología. O sea, no se podría decir que en general, porque hay ciertas culturas que aún no cuentan con tecnología, pero la gran parte del mundo sí cuenta con mínimo un móvil. Entonces se podría decir que es algo que compartimos en común. Sí, claro, el tema de tecnología, el tema de eh, mercancías en general. Es una idea, la globalización funciona sobre la base no de compartir conocimientos, sino más bien compartir mercancías, o sea, compartir productos. Que no creo- Disculpe, no sé si estoy bien, pero por ejemplo sería lo que es el chocolate. Exportamos lo que es la materia prima y en otro país lo hacen producto y lo distribuyen por el mundo. ¿Sería eso también? De una u otra forma sí, también es un poco intercambio mercantil, pero sobre todo es una forma de eh, organización mundial basada justamente en la integración de los mercados, ¿no? Retomando un poquito la pregunta que usted hizo, yo creo que como el pegamento que tendría el mundo, en este caso sería las redes sociales, ya que de esta manera las personas pueden como exhibir de alguna manera su cultura y de eso nosotros lo vamos adaptando. Incluso a veces se hace como un tipo moda de que vemos muchas personas en las redes sociales que tienen un tipo de actitud afinada a una cultura, entonces nosotros la adaptamos y así se va globalizando. Entonces como el pegamento sería este tema de las redes sociales. Perdón, Ashley Barreto, ¿no? Sí. Ok, Ashley. ¿Qué piensan de lo que propone Ashley? Yo pienso que es cierto, incluso en el libro lo que leímos, en todo el capítulo, mencionaba esto, de que la globalización surge de eso, porque a ver, es como ya no estamos aislados. La tecnología nos ha unido muchísimo. Entonces, em, estos dispositivos móviles, más que todo las que contengan las redes sociales, son las que exponen de una u otra manera formas de pensar diferentes, formas de vestir, formas, diferentes tipos de comida. Las personas comparten platos de comida, comparten saliendo a una fiesta, comparten ideas también. Y todo, o sea, de esa manera es que, por ejemplo, digamos, la cultura ecuatoriana se enteró de ciertas cosas que la cultura peruana, por ejemplo, realizaba. Y ya no era tanto como que tú tenías que ir y conocer ese país. Claro que es interesante conocer los países y empezar a viajar, conocer su cultura, pero ahora encontramos de manera como que más fácil
gracias a este móvil de la tecnología y las redes, y de esta manera nos enteramos y vamos adaptándola muchas veces. O sea, no todo lo que vemos, pero sí ciertas cosas que vemos que nos agradan, lo vamos adaptando a nuestra manera de vivir. Bueno, ¿cuál es la parte positiva y la negativa de esto? A ver, ¿quién me puede decir lo negativo? Creo que una parte de lo negativo es que nos vamos olvidando de nuestra cultura e incluso algunas personas se sienten avergonzadas de su propia cultura frente a la de las demás. Como vamos acogiendo lo de la otra cultura, pero vamos olvidando lo nuestro, lo que nos, de alguna manera debería hacernos sentir orgullosos. Correcto, Ashley, sí, así es. Sí, sí, es verdad. Sí, Ashley. A ver, un punto importante aquí es que cuando triunfa la globalización como una cultura, entre comillas, porque para mí no es una cultura, sino es una forma de consumismo, en definitiva lo que estamos haciendo es perdiendo lo que es la cultura como una habilidad para entender, interpretar el mundo, el universo. El mercado está basado en mercancías. Si ustedes se dan una vuelta por, qué sé yo, por un mall en Buenos Aires y una vuelta por un mall en Quito o un mall en Londres, van a encontrar prácticamente lo mismo. Entonces no hay diferencia. Eso es el mercado. El mercado es muy parecido, es muy predecible, no hay un encanto ahí. Y lamentablemente muchas personas que van a conocer otro país, lo que se van es al mall de los otros países y creen que ya han conocido el país. Eso no es conocer el país. Ahí está el punto, ¿no? No sé si les ha pasado, saben de esto, Andrés. Mande, doctor, disculpe, me repite la pregunta. No, que lamentablemente con esta nueva idea de la globalización respecto a lo que es la cultura, muchas veces la gente va a otros países y lo que hace es ir directo a un mall, cuando eso no es justamente cultura. No puede entender la cultura cuando visita iglesias, visita el centro histórico de una ciudad, visita los cementerios, en fin, ahí está la cultura. Incluso una parte de la cultura siempre está como en esa sociedad que es un poquito marginada, como en esa sociedad de que la gente se avergüenza, justamente ahí es donde está la cultura. Exacto, Ashley, muy bien, sí, así es. La parte que realmente no se quiere mostrar, ahí está la cultura. Ashley Barreto, que hoy ha estado encendida, Ashley, muy, muy prendida. Bien, ¿alguien más? A ver, termine, por favor. Bueno, pues continuando con las bases evolutivas de la cultura, se encuentra la universalidad, la generalidad y la particularidad. Pues en el texto habla sobre la diversidad, esto habla sobre la diversidad humana y cómo los antropólogos la estudian a través de la distancia entre lo universal, lo general y lo particular, en el cual se describen los rasgos universales como características biológicas, psicológicas, sociales y culturales. Lo universal, pues son aquellos que distinguen al Homo sapiens de otras especies. Los universales con base biológica incluyen un largo periodo de dependencia infantil y un cerebro complejo que nos permite usar símbolos, lenguajes y herramientas. Lo universal psicológico involucra formas comunes en las que los humanos piensan, sienten y procesan información. La mayoría de estos rasgos universales psicológicos probablemente reflejan lo universal biológico también, como la estructura del cerebro humano y ciertas diferencias físicas entre hombres y mujeres, niños y adultos. Entre lo universal social se encuentra la vida en grupos y en algún tipo de familia. En todas las sociedades humanas, la cultura organiza la vida social y depende de interacciones sociales para su expresión y continuación. La vida en familia y compartir alimentos es universal. Entre los universales culturales más significativos se encuentra la exogamia y el tabú de incesto. Esto significa la prohibición contra el matrimonio o el apareamiento con un pariente cercano. La exogamia es una costumbre social en la que las personas deben casarse fuera de su propio grupo social, como su familia, clan o tribu,
Y lo opuesto a la exogamia es la endogamia, que implica casarse dentro de un propio grupo social, por así decirlo. Ahora la generalidad. Esta se trata de regularidades que ocurren en diferentes épocas y lugares, pero no en todas las culturas. Las sociedades pueden compartir las mismas creencias o costumbres debido al préstamo o a través de la herencia cultural de un ancestro común. Hablar inglés es una generalidad compartida por los estadounidenses y los australianos, porque ambos países tuvieron colonizadores ingleses. Otra generalidad cultural que se halla presente en muchas sociedades, pero no en todas, es la familia nuclear, es decir, un grupo de parentesco que consiste de padres e hijos. Y en muchas otras sociedades, la familia nuclear está sumergida en grupos de parentescos más grandes, como las familias extensas. La particularidad. Una particularidad cultural es un rasgo o característica de cultura que no está generalizado o ampliamente disperso. En vez de ello, aparece confinado en un cierto lugar, una cultura o una sociedad. Estos pueden ser aspectos como las creencias religiosas, las vestimentas, los festivales culturales, las tradiciones culinarias, entre otros. La particularidad nos muestra que cada cultura tiene aspectos únicos y valiosos que merecen ser apreciados y respetados. Un ejemplo que puede ser del Ecuador sería el quichua, ya que se encuentra únicamente en cierto lugar del Ecuador, y eso pues se ha compartido creo que a nivel nacional, pero no todos no todos lo hablan. Otro ejemplo de un platillo sería el barbacoa de puerco con una salsa a base de mostaza que solo está disponible en Carolina del Sur. Y muchos rasgos culturales se comparten como universales, culturales y como resultados de invención independiente. Pero en un contexto más amplio, las particularidades son más obvias y diferentes culturas enfatizan distintas cosas. Hablemos ahora sobre la hospitalidad búlgara. Esta habla sobre la tradición de Bulgaria, donde los invitados son tratados como los huéspedes más importantes y se les ofrece comida, bebida, alojamiento, aunque la casa del dueño, en este caso la persona que invita, sea pequeña. Igual los tratan de la mejor manera. Los búlgaros ven la hospitalidad como una forma de dar y compartir, y esperan que los visitantes sean tratados de la misma manera cuando regresen. Además menciona que la hospitalidad búlgara se practica generalmente en ocasiones especiales y por invitación, ya que esas personas se preocupan mucho por respetar el espacio de ellos mismos y de las otras personas. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la cultura integrada. Esto de lo que es integración es un proceso abierto, ya que esto se da en la posición entre dos procedientes, en este caso entre dos culturas. Eh, Se produce cuando esta persona ya con una cultura ya establecida desde donde nació, es, eh, de sus modos de lo que es actuar, de pensar, de sentir. Perdón, eh, Sofía, le- Sofía, disculpa que bueno, terminó de participar Sofía. Este momento viene, ¿quién viene? Joyce, ¿Estás Joyce con Mieles. Joyce? ¿Tu apellido cuál es? Mieles, Joyce Mieles. Si puedes encender la cámara, Joyce, por favor. sí la tengo encendida, solo que está oscura. A ver, Joyce Mieles. Ya, continúe, Joyce. Ya bueno, como le estaba diciendo sobre lo que la cultura integrada, bueno, lo de la otra vez, que lo que es la integración es que sea un proceso abierto, ya que se da entre
entre una cultura que ya está adaptada desde un principio. Y esta viene entre sus rasgos de pensar, actuar, sentir, como quiera esa cultura. Y esta, al intervenir otra, provoca diferencias, o sea, ya muchas veces esta cultura se va adaptando. O sea, bueno, voy a darle un pequeño ejemplo sobre una historia que había leído sobre una chica que viene de China, que se traslada a los Estados Unidos, en la cual se llama Sally. Esta chica se emigró a los Estados Unidos con sus hijos y su preocupación más grande es que sus hijos no pudieran, no pudieran encajar en esa cultura. Pero ella tenía un tío que tenía un restaurante chino como que era en los Estados Unidos. Y ella iba a vivir al otro lado como que era del restaurante. Pero dentro de como que era del hogar donde estaban, ellos seguían hablando mandarín, compartían sus comidas, sus platos tradicionales en lo que es en China, y, y ella trataba entre sus platos de lo que se era en Estados Unidos, trataba también de hacerlo en casa para que sus hijos vayan como que acomodándose a una cultura hacia otra. Pero ella no se dio cuenta de que sus hijos su inglés iba aprendiendo rápidamente, su manera de actuar, qué sé yo, y pronto, pronto se iban adaptando. Y ahí fue que Sally se dio cuenta de que fue llamado como quiera esto una integración cultural. Y esto no se da solamente, o sea, esto se da en muchas familias, ya que estas personas adaptan esa cultura, esa esencia de su cultura a otra cultura más, como sus actitudes, ceremonias, sus comidas, su, qué sé yo, vestimenta, su manera incluso hasta en su vocabulario, porque yo tengo, mi abuelita es de aquí, de Ecuador, y se fue a vivir a España con otras familias y cuando ella viene, a veces dice palabras que son como quiera vulgares, pero para ella es normal. Y así mismo, o sea, y cuando ella de aquí, como es de aquí de Ecuador, allá en España, hace sus platos como quiera, los que son aquí, el encebollado, ceviche, su manera de cocinar aquí en Ecuador lo cocina allá en España, que en España no se encuentra. Y si se encuentran, ella dice que no es lo mismo, pero como estaba hablando sobre este caso de Sally, que en Estados Unidos, dicen que en Estados Unidos hay varias culturas, mexicanas, de China, y esto en Estados Unidos es como para que se vayan adaptando, se vayan entrelazando culturas para tener un buen ambiente y una supervivencia a ciertas culturas. Ya. Este, bueno, hay ciertas culturas que tienen a veces sus pros y sus contras. Bueno, entre lo que Joyce, es una algo, pregunta. ¿Tú crees que en Estados Unidos la gente es etnocentrista? no sé, Que si crees que la gente en Estados Unidos es etnocentrista. eh, bueno, la verdad que yo tengo muy poco conocimiento de Estados Unidos, pero lo que estuve leyendo en varios documentos, que Estados Unidos, muchas personas adaptan otras culturas así como yo decía, que para adaptarse, para tener una buena relación con aquellas otras personas. A ver, ¿qué piensan ustedes, chicos? Yo creería que sí son etnocentristas, porque tomando como ejemplo, en el momento en el que ellos se refieren a países latinos, para ellos es como que solo existe México.
como que si hablan de países latinos, solo es México, porque es como el país más grande, con mayor población. México. ¿Por qué México? No sé, supongo porque está junto a su país, supongo que porque es el más sonado. Pero el mexicano es rechazado siempre. Ajá, sí, pero es rechazado aún más los otros países latinoamericanos, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela. Ok, tu nombre es, perdón, Shirley Novi. Shirley Neve. Bueno, básicamente Estados Unidos es un país etnocentrista, sobre todo la población blanca es bastante etnocentrista y no se sienten cómodos con los migrantes. Hay un cómic ahí de South Park, no sé si han visto esa serie, South Park, David, no sé, Marilis. Yo sí he tenido la oportunidad de verla. Andrea, gracias. Usted es más contemporánea, Andrea, me parece, ¿no? No tanto. Sí, 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 pero también soy muy tradicional en otros aspectos. Bueno, el tema es que ahí se plantea que en definitiva el norteamericano es un ser súper vago y que dice que en definitiva cuando cuando llegaron, bueno, eliminaron a todos los indios aborígenes de Norteamérica y como se empezaron a sentir cansados para trabajar, fueron al África y esclavizaron a los negros, justamente, los trajeron para que trabajen. Y ahora lo que están haciendo es importando todo lo que es mano de obra barata de países como México, Ecuador, Colombia, bueno, en general, ¿no? Los trabajos más duros los hace el latino, ¿no? Y eso es real. Carelli, sí. Bueno, yo quería decir que, así como mencionaba mi compañera Shirley, yo también estoy de acuerdo con que efectivamente Estados Unidos sí es etnocentrista porque es un estereotipo que tienen los estadounidenses que le dicen a un blanco americano, le dicen a un estadounidense, yo soy latino. Le dicen, ah, entonces tú eres de México, pero es lo único que existe en su mente. Latino sinónimo México, o sea, es el único país latino que ellos conocen porque se creen tan superiores que ni siquiera se toman el tiempo como de investigar que Latinoamérica son Exacto, varios países. exacto. Entonces, como que en ese aspecto es eso. Y también algo que yo había visto hace mucho tiempo en internet era como un tipo de debate en el que unos latinos le decían que nosotros somos americanos y que ellos no deberían llamarse, o sea, a sí mismos autonombrarse americanos, porque nosotros también somos americanos, pero la única diferencia es que nosotros somos de América del Sur, de América Central, cosas así, pero seguimos siendo americanos porque pertenecemos a América. Y ellos, para ellos era tanto el ego de que no, que ellos son América porque ellos son Estados Unidos de América y ya, y ellos son americanos y nosotros Hay somos latinos. una Entonces, frase de un presidente de Estados Unidos que dice América para los americanos, es Truman, me parece, si no mal recuerdo, o MacArthur, que sí, la doctrina MacArthur es América para los americanos. Me corrigen si hay un error. Y claro, la idea es que, eh, según esa idea, Estados Unidos tenía toda la potestad para invadir países y utilizar recursos de estos países, de América, obviamente. Invadió Panamá, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, eh, Chile, Argentina. Y esa es justamente la doctrina, me parece que es la doctrina Monroe. No sé si Sí, doctor Alejandro, James Monroe. sí, la doctrina Monroe, sí. América para los americanos. Y básicamente es esa idea de que América es los gringos, en términos más castizos, más ecuatorianos, perdón. Bien,
Sigamos, por favor, con la exposición. Joyce. Ya bueno, en una pequeña resumen de lo que es la integración cultural es cuando un individuo de una cultura adopta las prácticas de su otra cultura, de otra cultura, y a veces sin menospreciar las suyas, aunque a veces también las menosprecian porque sienten, como decían los demás compañeros, o sea, sienten vergüenza de la cultura que unos ya han tenido desde como que desde su niñez. Ya a esto también se le llama lo que es la globalización, por lo que es la integración cultural en la que ya existe. ¿Podrías pasar la otra diapositiva? Ya. La cultura también puede ser adaptativa e inadaptativa. Esta cultura adaptativa es la que de alguna manera, como dice, se adapta, ayuda o incluso también puede afectar de una manera positiva a los seres humanos. O sea, son. Un ejemplo de lo que es la cultura adaptativa es que sobre la tecnología, sobre teléfonos, computadoras, automóviles, ya que esto nos permite realizar nuestras labores diarias de una manera ya fácil. Incluso ahora que, bueno, por casos de lluvia o también arreglos en la universidad, este caso de la tecnología, por vía como que era Zoom, que se va desarrollando, podemos conectarnos también en clase. Y hay una, lo que es sobre lo que es la cultura inadaptativa, es la que afecta de alguna manera el medio ambiente o a nosotros mismos. Como ya lo había dicho, bueno, que es sobre lo que es la tecnología, también podría ser un ejemplo de lo que es el automóvil, que el automóvil, los carros, buses, igual es algo, o sea, nos ayuda muchísimo, pero también es una contaminación que nos pueden hacer a uno mismo por la contaminación del aire. Y las computadoras porque crean residuos dañinos en su fabricación y asimismo van contaminando y nosotros a la larga posiblemente, o sea, en un corto tiempo no, pero ya a la larga nos puede estar afectando nuestros pulmones, a veces en lo que comemos puede haber residuos que uno a veces no se puede enterar, pero ya pasando el tiempo ya va afectando. Eso. Bien, gracias a la compañera Joyce. Vamos con la siguiente. ¿Alguien más del grupo? Sí, buenas noches. Sí, ¿con Sí, me quién? veo. Alejandra Riera. Listo. Ok. Yo voy a hablar acerca de la cultura y la cultura se comparte. La cultura es un atributo no de los individuos per se, sino de los individuos como miembros de grupo. La cultura se transmite en sociedad. ¿Acaso no aprendemos la cultura al observar, escuchar, hablar e interactuar con muchas otras personas? Las creencias, los valores, los recuerdos y las experiencias compartidas vinculan a las personas que crecen en la misma cultura. Cada país comparte un sinfín de tradiciones y costumbres, lo que muchas veces determina la manera en que niños y niñas y adolescentes eh, gozan de su derecho al mismo tiempo que los relatos que compartimos de generación en generación. Se vuelven parte como de una cultura de la sociedad. Eh, Compartiendo tu cultura no quiere decir que tengas que regalar cosas materiales que te recuerden a tu país. Tus tradiciones culturales las puedes compartir con historias, danza, arte y con canciones, música, danza y arte. Me dan un momentito. Ya.
La cultura sí se comparte. De hecho, la antropología es la disciplina que se enfoca en estudiar las culturas humanas y cómo se transmiten y se transforman a lo largo del tiempo. La cultura se comparte a través de la interacción social y la comunicación. Y la antropología se interesa en analizar cómo los seres humanos crean, comparten y transmiten sus sistemas culturales. ¿Por qué compartimos la cultura? Compartimos la cultura porque es un complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho y la costumbre y cualquier otro hábito o capacidad adquirido como miembro de esta sociedad. Esto significa que todo lo que nosotros aprendemos, compartimos, es parte de una sociedad que constituye lo que llamamos cultura, creencias, valores, las formas de vestirse, los alimentos, los roles asignados, los roles que se nos asigna a cada género. La antropología también nos ayuda a entender cómo los diferentes grupos humanos se organizan, se comunican y construyen sus identidades culturales a través de las prácticas simbólicas, como el lenguaje, las artes, la tecnología, la alimentación y otros aspectos de la vida social y cultural. La cultura se comparte a través de estas prácticas simbólicas y la antropología nos permite entender cómo se construyen y se transmiten los significados culturales. Ya, cultura y naturaleza. El objetivo de la antropología no es solo describir las culturas humanas, sino explicar por qué son, cómo son y por qué son distintas entre sí, con independencia de conceptos tales como naturaleza y cultura. Son universales. Los modos de comprender el entorno puede dividirse en dos categorías: aquellos que ven los mundos humanos y no humanos como un continuo, aquellos que los seccionan también. Los antropólogos coinciden en que el modo en que la gente comprende su entorno se deriva de forma en que no lo usan y de cómo viven inmersos en él. El estudio de la relación entre la cultura y naturaleza se conoce como ecología cultural. Esta disciplina se centra en las sociedades humanas que utilizan y transforman el entorno natural y cómo estas prácticas pueden afectar en el medio ambiente y en la biodiversidad. Los antropólogos también estudian cómo las diferentes culturas interpretan y valoran la naturaleza de maneras diferentes. Por ejemplo, algunas culturas pueden ver la naturaleza como sagrada y tratada como reverencia, mientras que otras pueden simplemente verlas como un recurso que se puede explorar para satisfacer una necesidad humana. En últimas instancias, la antropología nos ayuda a entender que la relación entre cultura y naturaleza es compleja y es variada, y que las prácticas culturales pueden tener importantes consecuencias para el medio ambiente y la biodiversidad. Al comprender mejor esta relación, podemos trabajar para crear sociedades más sostenibles y en la armonía de la naturaleza. Aquí les tengo algunos ejemplos de la naturaleza se comparte. La naturaleza y la cultura. Entonces, la naturaleza y la cultura tengo algunos ejemplos como la arquitectura, la alimentación, la medicina, que usan plantas medicinales. Claro, se tiene que usar, sí, con moderación, porque como antes, bueno, nuestras familias antepasadas nos enseñaban como que cuando nos dolía la barriga o algo, te tomabas una agüita de orégano, o hasta el día de hoy, yo supongo, que yo también todavía lo hago. Y el turismo es una actividad cultural que se desarrolla a partir de la naturaleza, las playas, las montañas y ríos, pero claro, hay que hacer turismo con responsabilidad. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Ok, Alejandra, ¿alguien más de tu grupo? No, no somos todas ya. Esa es toda la intervención por nuestro grupo.
Ok, preguntas para el grupo 4. Bien, chicos, chicas, les agradezco mucho por su participación y nos vemos la próxima clase, ¿ah? Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, luego. chao. Chao, profe.